Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Enciende tu luz, enciende tu luz, Señor. Enciende tu luz y muéstrame, enciende tu luz, Señor, y te seguiré. Enciende tu luz. Qué alegría volvernos a encontrar en este tu espacio de Enciende la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Daremos ahora un salto a los libros de los Macabeos. Iremos al segundo libro de Macabeos a escuchar una historia de un adulto, de un anciano, de un hombre en la fe, el cual nos da ejemplo de mantenernos firmes en medio de las adversidades. Los invito para que con el canto, la oración al Espíritu Santo, dispongamos nuestros corazones para escuchar este texto de la palabra de Dios. Hoy quiero abrir mi corazón a tu palabra, que tu Espíritu me llene de amor. Que tu Espíritu alimente hoy mi alma, ilumine mi vida con su luz. Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame actúa en mí, Espíritu Santo, ven y quédate aquí. Invocación al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de su aliento de vida, necesitamos de su música, necesitamos del empuje de su viento, necesitamos de su libertad, necesitamos de su pasión misericordiosa, necesitamos de su visión profunda, necesitamos de su alegría, necesitamos de su humildad, necesitamos de su sosiego y consuelo. Necesitamos de su paciente esperanza. Necesitamos del fuego de su amor. ¿Y cómo necesitamos del agua de su pozo? Sin el Espíritu, seríamos torturados por la sed y no tardaríamos en convertirnos en un desierto, en polvo y ceniza que arrastra cualquier viento. Amén. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él, y que les estuviera permitido comer. Asimismo, le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio, conforme a la orden del rey. Obrando de esa manera, se libraría de la muerte y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. Pero él, tomando una noble resolución, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus venerables canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia y sobre todo de la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. A nuestra edad, decía, no está bien fingir, de lo contrario muchos jóvenes creerán que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres paganas. Entonces también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida,
se desviarían por culpa mía, y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. Porque aunque ahora me librara del castigo de los hombres, no podría escapar, ni vivo ni muerto, de las manos del Todopoderoso. Por eso me mostraré digno de mi vejez, entregando mi vida valientemente. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. Al oír estas palabras que consideraban una verdadera locura, quienes lo conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. Pero él, a punto ya de morir bajo los golpes, dijo entre gemidos: «El Señor que posee el santo conocimiento sabe muy bien que pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece gustosamente por temor a Él». De este modo, Eleazar deja al morir no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos ubicados en el capítulo 6 del segundo libro de los Macabeos. Eleazar es un hombre virtuoso. El pueblo se encuentra perseguido por el rey que hace sacrificios públicos a dioses paganos y obliga a los judíos, que solo están mandados a dar culto al Dios Todopoderoso, de que públicamente rechacen su fe. Y comiendo la carne sacrificada a esos ídolos, renuncien a toda la herencia espiritual, a la ley de Dios que han recibido de sus padres. Eleazar, un hombre ya entrado en años, nos da testimonio en esta narración de fidelidad. Por eso quiero invitarlos a que escuchemos en esta reflexión algunos puntos de esta palabra de Dios que nos puedan ayudar a profundizar en el mensaje que el Señor hoy tiene para nosotros. Y el primero de ellos precisamente es aprender a ser un testimonio en medio de la dificultad. Muchas veces los que tenemos fe, los que decimos ser hombres de Dios, en el momento de la dificultad rechazamos la voluntad que nos viene de Dios. Renegamos de sus designios. Inclusive llegamos a reclamarle a Él por lo que vivimos. Eleazar es un hombre fiel en medio de la dificultad, como un roble que tiene sus raíces muy profundas. Él ha recibido de sus padres la fe y no va a abandonar la fe ni aún al final de sus días. Por ello, mantenerse fiel al Señor será el mensaje fundamental de este hombre que se convierte en un testigo del amor de Dios en medio de su pueblo y de su comunidad. Él no va a caer en la tentación de la simulación. No aparentará ante los ojos de los demás que cumple con lo que el rey pide, traicionando su fe. Está su fe por encima de su vida. ¿Cuántos testigos, cuántos mártires, cuántos verdaderos profetas nos han mostrado a lo largo de la historia este mismo camino? Recordemos simplemente a Monseñor Arnulfo Romero en Centroamérica, a este jovencito, un niño, Joselito, de la zona de Michoacán en tiempos de la Guerra Cristera. Tantos mártires que a lo largo de la historia de la Iglesia han derramado su sangre por fidelidad al amor de Cristo. Por ello, Eleazar nos recuerda que estamos llamados a mantenernos fieles al Señor a pesar de cualquier adversidad, obstáculo o amenaza, inclusive de la propia vida. Hay un detalle que me es muy significativo de parte de Eleazar, es pensar en las nuevas generaciones. ¿Qué dirán de mí aquellos que reconocen en mí la fe? ¿Que al final de mis días traicioné mis convicciones? ¿Que al final de mis días renegué al Señor? ¿Que al final de mis días actué en contra de la ley y de la voluntad de Dios? Que no sea yo un escándalo para las nuevas generaciones. Es lo que hay en el corazón de Eleazar. Pensar en la fe de aquellos que vienen detrás de él. Qué hermoso testimonio de un adulto mayor que piensa en la fe de los jóvenes, que piensa en la fe
de los que vienen detrás de él. Que no sea él un motivo de escándalo, sino un testigo del amor de Dios y de la fidelidad a él en medio de las adversidades. El texto termina con una alabanza hacia Eleazar. Su muerte fue un ejemplo de fidelidad. ¿Cuántos ejemplos de fidelidad nosotros tenemos alrededor de nuestras vidas? ¿Cuántos hombres y mujeres, inclusive mayores, han sido para nosotros un verdadero ejemplo a lo largo de nuestro caminar? Pensemos en nuestros padres, pensemos en nuestros abuelos, pensemos en los hombres que nos transmitieron la fe, sacerdotes, religiosas, catequistas, laicos, que dieron su vida por amor al Señor para transmitir la fe y que hasta el final de sus días se mantuvieron así, firmes en su fe y fieles al Señor. Hoy Eleazar nos recuerda a tantos testigos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Por eso yo los invitaría a releer esta historia, a aprender esta historia y este testimonio. Si tú no conocías este texto, ahora puedes compartirlo con muchos de aquellos hombres y mujeres que a veces se ven tentados en el camino de su vida a simular su fe, a aparentar lo que no son. Quiero finalmente compartirles algunas preguntas que nos puedan ayudar a reflexionar en torno de este pasaje del Antiguo Testamento. ¿En qué momentos de mi vida me he visto a prueba por mi fe? ¿He caído en la tentación de simular para no quedar mal? ¿Cómo estoy siendo un testimonio de fe para las nuevas generaciones? ¿Qué otras enseñanzas me deja este texto? Que iluminados por la palabra de Dios y en la oración, sea en nuestra comunidad o de manera personal o en nuestro grupo, podamos compartir aquello que deja en nuestro corazón este texto de la Sagrada Escritura. Que recordemos que meditar la palabra de Dios será la luz en el camino de nuestra vida. Por ello, mis hermanos, les comparto la bendición que nos viene de nuestro Padre Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y recuerden, yo soy dracma, tú eres dracma y todos somos dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.